quiero el día de hoy no hay imágenes. Hoy le quiero hablar acerca de algo que es bien importante en la vida de cada iglesia y en la vida de cada persona. Algo que es primordial. Diga conmigo primordial. No le escuché, diga conmigo primordial. Es que muchas veces queremos resultados, muchas veces queremos beneficios, muchas veces queremos bendiciones, ¿sí o no? Pero nos olvidamos de que hay un paso A, de que hay un punto número 1, ¿ok? Y hoy quiero hablarle del primer amor. Yo le he titulado a esta enseñanza bien sencilla: vuelve a tu primer amor. Así que dile al que está a tu lado: vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Y no estamos hablando de, como dice la canción, del amor de secundaria. No. Estamos hablando en un sentido espiritual. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Ok? Por favor, este año 2025, mire, evíteme la pena de decirle: no estás apuntando. Por favor, vamos a anotar todos. Todos los que están en grupo de amistad, los que son líderes de grupo de amistad, usted tendría que estar anotando todos los días. Todas las reuniones usted tendría que estar anotando. Ok, ahí una me está mostrando que está anotando. No estoy en el WhatsApp, me dice, estoy anotando. Ok, saque su celular, saque su tableta, saque su libreta y anote. Ok, vuelve a tu primer amor. 2025 le hemos puesto el año de ¿qué? El año de la gracia. Bendita gracia. La gracia es extraordinaria. Pero ¿sabes una cosa? La gracia nos hace responsables de vivir bajo pacto con el autor de la gracia. Es decir, hemos recibido gracia hemos recibido gracia de Jesús, gracia del Padre, pero necesitamos vivir con un pacto. Necesitamos vivir bajo pacto con Jesús, bajo pacto con el Padre, bajo pacto con el Espíritu Santo. Porque la gracia no es una licencia para vivir, para hacer de mi vida lo que se me pegue la gana. No, la gracia funciona y funciona muy bien. Es muy buena, pero nos hace responsables de vivir amando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 2 al 7. Dice: yo conozco tus obras, diga conmigo obras, y tu arduo trabajo, diga conmigo arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente, mire, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero mira el versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mire, este exhorto, este mensaje es para una iglesia llamada, diga conmigo, Casa del Rey. En la Biblia está escrita a la iglesia Éfeso, una de las 7 iglesias del Asia Menor. Y si usted lee Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3, se va a encontrar con 7 iglesias. Y eran 7 iglesias que tenían problemáticas distintas. Eran 7 iglesias que tenían virtudes
distintas, pero a cada una de ellas Dios les envía un exhorto, Dios les envía una dirección, una directriz para que puedan llegar a su propósito o a su plan. Escuche una cosa, no existe la iglesia perfecta. Ninguna de las 7 iglesias del Apocalipsis era perfecta. Casa del Rey no es perfecta. Ninguna iglesia que usted mira por fuera, ninguna es perfecta. Todas tenemos defectos. ¿Por qué? Porque la iglesia está constituida por seres humanos. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de vivir conforme a la palabra de Dios. Esta mañana quiero enseñarle un poco y quiero hablarle un poquito acerca de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una buena iglesia, ¿sí o no? Era una buena iglesia. Y le voy a mencionar algunas cosas importantes. Si usted no lo sabía, la iglesia de Éfeso fue fundada ¿por quién creen? Por el apóstol Pablo. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo la fundó y aproximadamente por un tiempo de 2 años y medio él la estuvo pastoreando. La fundó, la formó, le puso visión, levantó gente y 2 años y medio estuvo en la iglesia de Éfeso. Pero pasados 2 años y medio, él encarga a su hijo Timoteo en la fe. Le dice: Timoteo, ahora yo voy a continuar con mi labor apostólica, te quedas en la iglesia de Éfeso. ¿Sabe una cosa? El hecho de que el apóstol Pablo haya sido el fundador de Éfeso nos indica que esa era una iglesia que tenía a un apóstol, a un pastor con corazón de padre, porque así era el apóstol Pablo. Nos indica también que la iglesia de Éfeso, solamente por ser fundada por el apóstol Pablo, tenía y poseía un gran conocimiento. Si usted no lo sabe, 13 epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas nada más y nada menos que por el apóstol Pablo, quien fundó la iglesia de Éfeso. Escuche, a la iglesia de Éfeso no le faltaba enseñanza. A la iglesia de Éfeso no le faltaba doctrina de Jesús. ¿Por qué? Porque era el apóstol Pablo quien lo fundó, y el apóstol Pablo recibió todo de gracia directamente del Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Por eso usted tiene, mire, por eso usted tiene que entender que es bien importante escuchar, leer, estudiar y meditar la palabra de Dios. No podemos ponerla en segundo lugar. Cada año se los digo, todo el tiempo se los digo. No es posible que llevemos determinado tiempo, X tiempo en el evangelio y no conozcamos nada de Biblia. No, escuchar. Hoy está escuchando. Escuchar es importante, pero después de eso usted tiene que leer, usted tiene que estudiar y usted tiene que meditar en la palabra de Dios. Le voy a dar un consejo. Este año empiece un plan de lectura bíblica. ¿Cuántos tienen celular? El problema es que todos utilizamos el celular para redes sociales, para WhatsApp, para muchas cosas. Mira, hay una aplicación que se llama Holy Bible, Biblia en español, Holy Bible. Ya hablo inglés. ¿Qué te parece, Kenny? Mire, en esa aplicación hay un apartado que se llama planes. Usted pone la Biblia en un año y le van a aparecer 2, 3, 4, 5 planes, muchos planes. Biblia, puede escoger plan, lectura cronológica, lo que usted desee. Usted le pica y esa aplicación le va guiando día por día y le va a decir qué tiene que leer. ¿Ok? Necesitamos tener conocimiento. La iglesia de Éfeso tenía conocimiento, pero también la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora y perseverante. Los miembros de la iglesia de Éfeso eran activos en sus diferentes ministerios. Lo voy a contextualizar. Imagínense, había ministerio de ujieres,
y la gente trabajaba. Había ministerio de limpieza y la gente trabajaba. Había ministerio de oración y la gente estaba ahí. Había ministerio de niños y la gente estaba ahí trabajando. Dale. Habían grupos de amistad y la gente estaba ahí trabajando. ¿Sabe una cosa? Hoy en día a la iglesia no le gusta trabajar. Hoy en día a la iglesia no le gusta servir al cuerpo de Cristo. En ese entonces había persecución, y a pesar de la persecución, los de la iglesia de Éfeso trabajaban y perseveraban. Hoy, por mucho menos, se deja de servir. Pastor, voy a dejar de servir. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Pastor, voy a dejar de servir. ¿Por qué? Porque tengo un problema con Rodri. Es un ejemplo. Porque tengo un problema con, no me cae bien, me mira así, no me gusta cómo huele su perfume. Voy a dejar de servir solo por eso. Hoy muchos dejan de servir por el trabajo. Acuérdese, el trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición. Y si es una bendición, ¿por qué deshonrar a Dios dejándole de servir? Hoy muchos dicen, pastor, voy a dejar de servir. ¿Por qué? Por la escuela. Mentira del diablo. ¿Qué por la escuela? Oiga, nosotros estudiamos en su momento y servíamos. Jamás en la vida, le voy a decir, yo estudiaba, trabajaba y servía. Pero hoy, ¿dónde están los jóvenes? Levanten la mano los jóvenes. No vinieron, ¿verdad? Saben que les viene una buena. Hoy en día los jóvenes les dice, el pastor Álvaro les dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No puedo, tengo escuela, tengo tarea, estoy cansada. ¿Sí o no? No podemos servir. La iglesia de Éfeso no era así. La iglesia de Éfeso, dice la Biblia, que era una iglesia trabajadora y perseverante. Hoy, por mucho menos, vas a servir. No, porque me da flojera llegar los domingos temprano. Es que si entro a servir, ya no tengo que llegar a las 11:30. Ahora tengo que llegar a las 9:30. Qué flojera. Están buenas las pedradas, ¿verdad? Diga conmigo amén. Por mucho de eso, por mucho menos cosas como la persecución dejamos de servir porque nos da flojera. Yo te voy a decir algo. Sirve a Dios. Aquí hay gente que sirve a Dios en la iglesia, pero hay personas que aquí no sirven a Dios en un ministerio. No voy a pedir que levante su mano, pero en los próximos días les estaremos mostrando en qué área puede servir. Si usted está en esta iglesia y no está sirviendo en un ministerio, usted está perdiéndose una bendición muy grande. No es el tema del servicio, pero el servir le ayuda a crecer. El servir le ayuda a permanecer. El servir le da identidad. ¿Me explico? Por eso, si usted no sirve, este año 2025 tiene que decir, voy a volver a servir. Este año 2025 tiene que decir, voy a iniciar el servicio. Porque créame que hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, tenemos carencias, necesidad en audio. Es un ejemplo. Hay muchas áreas para servir. Sirvamos a Dios. La iglesia de Éfeso, voy a continuar porque si ya me estaciono vamos a irnos a las 5 de la tarde. La iglesia de Éfeso era una iglesia apostólica. Y sabe una cosa, tenían una actitud perseverante. Casa del Rey, diga conmigo, Casa del Rey es una casa apostólica y profética. No le escuché, diga conmigo, Casa del Rey es una casa apostólica y profética. Y sabe, lo apostólico y lo profético tiene una característica. ¿Cuál es? La perseverancia. Pastor, muéstrame en la Biblia, por favor, ponme Hechos capítulo 1 versículo 14. Dice la Biblia, los apóstoles, todos estos perseveraban. ¿Qué hacían?
perseveraban. ¿Por qué dice perseveraban? Porque seguramente tenían oposición, porque seguramente tenían flojera, porque seguramente tenían cosas que hacer, porque seguramente tenían dificultades, enfermedades, muchas cosas. Pero todos estos, ¿qué? Perseveraban. Muchos de ellos no querían orar, muchos de ellos no querían estar reunidos, pero ¿qué hacían? A pesar de todo perseveraban, unánimes ¿en qué? Oración y ruego. Mire, eran los apóstoles, pero también estaban las mujeres y estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Pastor, ¿qué tiene que ver este versículo? Este es el inicio, este es el origen de la iglesia apostólica y profética. Así inició. Una característica de una iglesia apostólica y profética es que es una iglesia que persevera en la búsqueda de Dios, pero también es una iglesia que evangeliza. No solamente, escuche, acá tenemos que entender una cosa: la evangelización se tiene que hacer, pero la evangelización tiene que ir acompañada de oración. La oración tiene que ir acompañada de evangelización, porque todas las iglesias queremos una multiplicación, pero necesitamos perseverar en la oración y el ruego, y también necesitamos perseverar en el evangelismo. Mire, aquí está Alex. Alex está al frente del ministerio del evangelismo. ¿Sabe una cosa? Cuando inició el ministerio se le unieron como 10, 12 personas. Ahorita no le quiero preguntar cuántos le quedan. Eran 20. ¿Cuántas? 20 personas. ¿Y cuántas le quedan? Dime cuántas. ¿Cuántas? De 20 bajó a 8. ¿Por qué? Porque no nos gusta perseverar. La iglesia de Éfeso era una iglesia que perseveraba en la oración, pero también perseveraba en el evangelismo. Si no, no hubieran habido tantas conversiones. Mire, una oportunidad que usted tiene es con Alex. Si a usted le gusta predicar, si a usted le gusta servir a la gente, ellos van a repartir comida en ocasiones a los hospitales, salen a las calles, hacen la labor de evangelista. Y ellos se encuentran a alguien, le hablan, oran. Yo lo he visto, han mandado fotos, han mandado reportes. Únase a él, persevere. Y si usted es de esas personas que un día con la emoción se comprometió con Dios y con Alex y le dijo: sí, yo voy a servir en el ministerio, y lo dejó, vuelva, porque ahí hay gracia. Dios es un Dios de gracia. Si usted dejó de servir un tiempo, vuelva a hacerlo. Tiene una nueva oportunidad. ¿Me va siguiendo hasta acá? La iglesia de Éfeso, nada de esto estaba escrito, pero bueno, ahí me pasas luego un almuercito, Alex. La iglesia de Éfeso no toleraba la maldad y aborrecía la obra de los nicolaitas. Mire, esta iglesia de Éfeso estaba también preparada espiritualmente, estaba también preparada en conocimiento, que podía identificar las enseñanzas herégicas promovidas, como por ejemplo por Jezabel, por Balaam y por los nicolaitas. Mire, algo que quiero explicar es que la Biblia en los versículos que leímos dice que aborrecen la obra de los nicolaitas como yo la aborrezco, dice la palabra. La obra de los nicolaitas, o la doctrina, la enseñanza de los nicolaitas, era sencilla. Era la siguiente: la inmoralidad sexual no te roba la salvación. Esa era la enseñanza de los nicolaitas. Es decir, decía: tú puedes vivir en fornicación y no pasa nada. Tú puedes adulterar y tampoco pasa nada. Pero la iglesia de Éfeso, por supuesto que tenía un conocimiento y una revelación distinta. La iglesia de Éfeso, cuando miraba, cuando discernía todo eso de inmoralidad sexual, pecado sexual, todo eso, ellos decían: no es cierto. La salvación, la vida eterna, sí se pierde a causa de la inmoralidad sexual. Contrario, ellos tenían una doctrina diferente a la de los nicolaitas. ¿Y sabe algo?
como iglesia necesitamos ser como la iglesia de Éfeso. No podemos vivir en fornicación. No podemos vivir en adulterio. No podemos vivir mirando pornografía, masturbación. Usted sabe, todo lo que es inmoralidad sexual, todo eso te va a alejar, te va a robar la vida eterna, aunque vengas a congregarte todos los domingos. Mire lo que dice la Biblia en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 9. Mire, no saben que los buenos, no, dice que los qué, los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar. Mire, no se dejen ¿qué? Esto habla de que hay gente que engaña. Tranquilo, tú vive en inmoralidad sexual, vive en pecado. Hay gracia, hay perdón de Dios. Sí, claro que hay gracia, claro que hay perdón de Dios. El problema es que muchas veces la gente se acostumbra a vivir de una forma. Se acostumbra a vivir de una forma y no se dan cuenta que la Biblia es muy clara. Ni los fornicarios. ¿Quién es un fornicario? ¿Quién vive en fornicación? Toda aquella. La diferencia entre fornicación y adulterio es bien sencilla. Fornica todo aquel que no se ha casado, pero vive y practica la inmoralidad sexual. Fornicación. ¿Quién adultera? Todo aquel que tiene a una mujer, un hombre, y aparte tiene relaciones con otra persona. Eso es adulterio. Me voy explicando. Claro, todo es perdonado por Dios. Todo es perdonado. Sin embargo, los nicolaitas decían: no pasa nada, ustedes sigan así, sigan adelante. Y la iglesia de Éfeso decía: no, eso no es posible. Luego dice la Biblia: ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Todos ellos no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? No se puede permitir nada de eso. La iglesia no puede permitir nada de esto. Número 4. La iglesia de Éfeso desaprobaba las enseñanzas que no eran bíblicas. Mire, siempre va a haber gente malintencionada. Siempre va a haber gente que va a intentar manipular, engañar al pueblo. Siempre existía en ese tiempo. Sin embargo, los de Éfeso tenían la capacidad de identificar cuando un hombre de Dios, entre comillas, una mujer, un apóstol, estaba enseñando una doctrina correcta y cuando una incorrecta. Mire, hoy en día hay mucha persecución en contra de los apóstoles y profetas a causa de que muchos apóstoles y profetas se han aprovechado del manto de la unción y han metido enseñanzas falsas. Y algunos han sido descubiertos y entonces existe esa persecución. Pero eso no significa que no hayan apóstoles o profetas en este tiempo. Sí lo hay. La iglesia debe de tener la capacidad de identificar el tipo de enseñanza que el hombre o la mujer de Dios transmite. Por eso yo hace un rato le decía: usted tiene que conocer Biblia. Porque, mire, si usted no conoce Biblia, cualquier persona que le predique, usted le va a decir sí, amén. Cualquiera que venga y dice la palabra y que le diga: dice la palabra de Dios que te levantes temprano, porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente, o el que madruga Dios le ayuda, y usted sí, amén. Sí me explico, ¿verdad? Entonces, como iglesia necesitamos conocer la palabra, necesitamos saber, ¿ok? Necesitamos saber. La iglesia de Éfeso desaprobaba las enseñanzas que no eran bíblicas. Tenemos que ser una casa que enseña Biblia. ¿Que enseña qué? Que enseña Biblia. Por eso, como líder de grupo de amistad, siempre que usted de un tema, tiene que usar Biblia.
tiene que hablar Biblia. Aunque no diga, dice la Biblia en Mateo, no, usted con que recite la escritura está bien, la palabra tiene poder. Avanzo. Número 5. La iglesia de Éfeso, le estoy hablando de las cosas buenas de Éfeso. La iglesia de Éfeso sufría a causa del evangelio. ¿Qué hacía la iglesia de Éfeso? Sufría a causa del evangelio. Mire, hoy en día en México creo que no tenemos persecución. Lo que hoy sufre la iglesia, lo que hoy sufre el cristianismo en nuestro país, creo que es un rechazo, más no una persecución. En el tiempo de la iglesia de Éfeso había una persecución en contra de los cristianos, porque Éfeso era la capital del Imperio Romano. Entonces había un movimiento muy fuerte, ¿ok? Entonces perseguían a la iglesia. Hoy en día no nos persiguen. Hoy en día usted y yo no tenemos que sufrir a causa de una persecución. ¿Sabe? El sufrimiento que quizá podamos experimentar, quizá es de parte de nuestra familia, de parte de nuestros amigos, de gente que está alrededor nuestro, porque son los primeros en criticar, son los primeros en señalar, son los primeros en decir: ah, ahora ya te lavaron el coco. Ahí donde vas los domingos ya te lavaron la cabeza, te están lavando la cabeza, te la están lavando. Y cuando te digan, mire, cuando te digan que te están lavando la cabeza, tú les vas a decir: sí, y me la están lavando bien, porque tenía tantas cosas en mi cabeza y en mi corazón que con nada se habían podido quitar. Pero bendito Dios, la palabra me ha ido lavando la cabeza. ¿Okay? La iglesia de Éfeso era perseguida. Hoy, Casa del Rey, la iglesia de México, no es perseguida, es rechazada. Sin embargo, necesitamos perseverar. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio, expandir el reino, tiene que ver con una guerra, tiene que ver con una batalla. Dice la escritura que el reino de los cielos sufre violencia. Es decir, siempre que hay una predicación, siempre que hay evangelismo, siempre que se intenta expandir el reino, va a haber oposición. Y miren lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos del 3 al 5. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, a quien dejó en Éfeso, le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mire, soldado. Ningún soldado tiene una tarea fácil. Mire, hoy en México hay una guerra entre los cárteles y el ejército mexicano está también ahí intentando. ¿Usted cree que es fácil estar en eso? ¿Estás expuesto a qué? A que te maten. ¿Estás expuesto a que te den un balazo y te mueras, o quedes en un estado malo y no puedas caminar, no puedas hacer tu vida? Lo que el apóstol Pablo está diciendo: ¿estás en el evangelio? Sufre penalidades. ¿Cómo qué? Como buen soldado de Jesucristo. Mire, le voy a decir una cosa. En el evangelio, escuche, en el evangelio se sufre a causa de Cristo. En el evangelio se sufre quizá a causa de que la gente no quiere entregarle su vida a Jesús. En el evangelio se sufre quizá por las tentaciones, por las dificultades que enfrentamos. Pero escuche, hay una corriente que dice que el que es cristiano debe de vivir mal, debe de vivir en pobreza, debe de tener su cara de deprimido. Y eso es una mentira. No. Las penalidades que sufrimos son a causa del evangelio. Pero la palabra de Dios muestra a un Padre, muestra a un Dios que bendice, que prospera, que multiplica, que hace vivir a sus hijos en paz, en gozo, en alegría, y no les falta nada. Eso es lo que enseña la palabra de Dios,
Pero claro que nosotros como hijos sufrimos a causa del evangelio. Entonces, me va siguiendo hasta acá, ¿verdad? ¿La iglesia de Éfeso era mala, sí o no? ¿La iglesia de Éfeso era mala, sí o no? ¿Era mala, sí o no? No. Pero hay un mensaje central en el versículo 4. El mensaje central está en el versículo 4. ¿Me puedes poner el versículo 4 de Apocalipsis? Mire, el 3, ¿me puedes poner el 3? Mire, el 3 me llama la atención, porque dice: ¿has sufrido? ¿Has tenido paciencia? Y mire lo que dice: ¿has trabajado qué? ¿Por qué? ¿Por amor qué? Por amor de mi nombre. Mire, es decir, la iglesia de Éfeso tenía conciencia. Diga conmigo, conciencia. Tenía conciencia de que debían de servir, de que debían cumplir con la labor que les enseñó el apóstol Pablo. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a quién? No al apóstol Pablo. ¿Por amor a quién? Por el amor a Dios. Me va siguiendo hasta acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Y esto me hace pensar que muchas veces la iglesia sirve a Dios, trabaja arduamente por amor ¿a qué? A su nombre. ¿Por amor a qué? Si leemos esto aislado, decimos la iglesia de Éfeso es buena. Versículo 4. Versículo 4 viene la parte central. Hey, tengo contra ti. ¿Qué has qué? ¿Tú qué? Mire, versículo anterior decía que la iglesia trabajaba arduamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por amor a qué? Eso dice la Biblia. Y el versículo 4 parece que se contradice. Ahora tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo está eso? Ya les expliqué. El versículo anterior habla de una conciencia. Se lo voy a poner así. Es como aquel padre que es responsable. Es como aquel padre que es responsable con la esposa, con los hijos. ¿Responsable en qué? En llevarles y darles cada semana, o de pasarles cada semana su mantención. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero eso no significa que el padre, porque es responsable, ame. ¿Sí me explico, verdad? El problema de la iglesia de Éfeso es que servía por responsabilidad, servía por amor a su nombre. Escuche, mas no por amor a la persona de Dios, a su persona. Por eso el exhorto: todo está bien, todo está perfecto. Ustedes tienen mucha doctrina bíblica, ustedes aborrecen a los nicolaitas, ustedes no se dejan engañar, ustedes tienen una doctrina, una visión apostólica, ustedes se mueven en todo. Pero hay un problemita. El problemita está que han dejado su primer ¿qué? Es decir, el amor que la iglesia de Éfeso tenía por el Señor Jesús ya no era el mismo que al principio. Ya no había la misma pasión, ya no había el mismo interés, ya no había el mismo deseo. Escuche, no por servirle, no por perseverar en el evangelismo, sino por estar con Él. Es muy distinto. Porque yo les he enseñado y se los he dicho: podemos servir a Dios por amor a su nombre, pero sin amarle a Él. Y lo que Él quiere es que le amemos ¿a quién? A Él.
Entonces, que no le debo de servir. Sí, le tienes que servir. Por amor a su nombre tienes que servirle, por lo que Él ha hecho. Pero lo que este versículo está hablando, lo que este versículo está diciendo, tiene que ver con un acercamiento. Tiene que ver con un asunto profundo del corazón. Y no me va a dejar mentir. Hoy en día, la iglesia, nos cuesta a veces trabajo sentir una pasión por buscarle a Él. Nos cuesta muchas veces sentir esa intensidad de buscarle a Él. Lo interesante es que venimos todos los domingos. Lo interesante es que le servimos. ¿Qué está pasando? Como dice mi apóstol, ¿qué está pasando pues? ¿Qué está pasando? Está pasando que amamos el nombre. Está pasando que nuestra conciencia nos indica que tenemos que servirle. Está pasando que nuestra conciencia nos indica que tenemos que ser responsables. Pero nuestro corazón ¿está dónde? Está lejos. Está lejos de Él. Mire lo que dice Jeremías capítulo 3 versículos 6 y 7. Me dijo Jehová en días del rey Josías. ¿Has visto? Mire, está hablando de la nación, del pueblo de Israel. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Mire, ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Y allí qué? Y allí fornica. Y dije, después de hacer esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Y sigue la Biblia diciendo, y que la rebelde Judá hizo lo mismo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es muy fácil que nuestro corazón fornique. Es muy fácil que nuestro corazón se aparte de Dios, aunque le estemos sirviendo. Es muy fácil. Es bien fácil. Por eso un enemigo de la iglesia es la religiosidad. Cuando la religiosidad se mete a un corazón, listo, usted va a servir en automático. Usted va a venir en automático. Usted se va a conectar a la oración en automático. Usted va a tener su grupo en automático. Usted va a diezmar en automático. Todo en automático, porque la religiosidad se le metió. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Que el corazón está lejos. Se buscan lugares altos. Se buscan lugares bajos para fornicar, es decir, para entregarle el corazón a otras cosas que no son Dios. ¿Sí me voy explicando? ¿Me voy explicando? ¿Seguro? Entonces, la iglesia de Éfeso, diga conmigo, el amor se demuestra ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué se demuestra el amor? Sin pena, grítenlo. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué se demuestra el amor, Alex? ¿Con qué se demuestra el amor? Con hechos, con acciones, ¿ok? ¿Por qué cree que Dios le escribe a la iglesia y le enumera sus acciones? Se las enumera. Usted leyó los versículos, ¿verdad? Le enumera sus acciones. Se las enumera. Y luego les dice, todo lo que hacen es por amor a mi nombre. Acciones, amor a. Pero en el versículo 4 tengo una cosa: han dejado su primer amor. Y el versículo 5, por favor. Acá vienen también las acciones, porque le dice a la iglesia: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y le dice: ¿y qué? ¿Y qué? Haz las primeras obras. Está interesante esto, porque servimos por amor a su nombre, pero dejamos de hacer cosas por amor a Él. Es decir, no le mostramos nuestro amor con hechos
a Él. Y es que no me va a dejar mentir, es más fácil hacer cosas por amor a su nombre que por amor a Él. ¿Me voy explicando? Es más fácil hacer cosas por amor a qué. ¿Por amor a qué? Que por amor a Él. Por amor a su nombre que por amor a Él. Mire, Dios estaba llamando a la iglesia a volver su corazón. A volver su corazón, a arrepentirse. Pero también estaba llamando a esa iglesia de Éfeso, que era una buena iglesia, así como Casa del Rey. La estaba llamando a volver a Él. La estaba llamando a enamorarse de Dios apasionadamente. La estaba llamando a volver a tener acciones que demuestren amor a la persona, no solamente a su nombre, sino a la persona. Y usted me preguntará, pastor, ¿cuáles son esas acciones? Le voy a explicar, es bien sencillo. Son todas aquellas acciones que me acercan a Él, todas aquellas acciones que me hacen conocerlo a Él, todas aquellas acciones que me hacen parecerme a Él. De esas acciones estaba hablando el escritor de Apocalipsis. ¿Y cuáles son esas acciones? Dígame usted, ¿qué acciones nos acercan a Dios? ¿Gabriel? ¿La qué? ¿Qué más? ¿Qué otra acción? ¿Qué? La palabra. ¿Qué más nos acerca a Dios? ¿El qué? El ayuno. ¿Qué más nos acerca a Dios? El congregarse. ¿Qué más nos acerca a Dios? La adoración. ¿Qué más nos acerca a Dios? De corazón. Ok. ¿Qué acciones nos acercan a Dios? ¿El qué? El perdón. Muchas cosas nos acercan a Dios. Pero mire, hay a veces. La oración es básica. El ayuno es básico. Adoración es básico. Lectura de la palabra es básico. Congregarse es básico. ¿Me explico? Entonces, lo que el apóstol, lo que a la iglesia le están diciendo, ustedes, yo lo resumo de esta forma: ustedes han descuidado su vida espiritual. Ustedes ya no son los mismos, ya no oran como al principio. Sí oran, tienen sus reuniones de oración, pero su corazón no es el mismo. Ustedes ya no ayunan. Ustedes ayunan para bajar de peso, pero no ayunan para que su carne mengue y para buscarme. Ustedes adoran porque les dicen que tienen que adorar, pero no adoran, no tienen un estilo de vida de oración. Y Dios le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso: yo quiero que eso vuelva a ustedes. Yo quiero que ¿qué? Que eso vuelva a ustedes. Y mire, a veces pensamos que servir me va a salvar. A veces pensamos que hacer todas las obras por amor a su nombre me van a salvar. No es cierto. Dice la Biblia, el versículo 5: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sabe una cosa? Lo que Dios le está diciendo a la iglesia: iglesia que sirve o que ama el nombre, bien, pero yo busco una iglesia que me ame a mí de todo corazón. Por eso tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver. Y mire, no estoy hablando de una oración congregacional. Estoy hablando de ese primer amor. Cuando alguien tiene un encuentro con Jesús,
lo primero que hace es orar, es estar pensando en Él. Pero pasa el tiempo y lo dejamos de hacer. Y lo que Dios quiere que hagamos es que volvamos a la oración, es que volvamos a la intimidad con Él, que sea algo constante, que sea algo diario, que podamos leer su palabra, que podamos escudriñar, que podamos pensar, que podamos meditar en lo que la palabra dice. Eso quizá en algún tiempo lo hicimos, pero ¿qué pasa? Nos enrolamos en muchas cosas y lo dejamos de hacer, y dejamos de hacer las cosas que hacíamos al principio. Hoy lo que Dios nos dice es: vuelve a hacer lo que hacías al principio. ¿Sabe? Necesitamos ser confrontados. Necesitamos reconocer cuáles eran las obras del principio. Te pregunto, ¿estás en tu primer amor? ¿Sí? No. Si sí, tú sabes lo que haces. Si no, te pregunto, ¿qué es lo que Dios te pide? ¿O qué es lo que hacías al principio? ¿O qué es lo que nunca hiciste que Dios te pide que hagas? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? Lo tercero que necesito es arrepentimiento. Para volver al primer amor necesito arrepentirme. Si yo no me arrepiento, no puedo volver al primer amor. Todos los que estamos aquí le hemos fallado a Dios. ¿Quién le ha fallado a Dios? Miré un meme que me dio mucha risa. Decía: banda, espero con ansias el 2026, porque este 2025 ya la regué. Primer día de enero. ¿A cuánto les pasó eso? Primer día de enero ya la habían regado. ¿Nadie? Bendito Dios que nadie. Arrepentimiento genuino. También tengo que abrirle mi corazón a Dios. Tengo que sacar la inmundicia. Y algo muy importante, debo de volver a la adoración. Y termino con una historia. Creo que una puerta muy grande para encontrarse nuevamente con Dios es la adoración, creo yo. Previo al arrepentimiento, previo es el arrepentimiento, previo es confesar, previo todo eso. Pero cuando yo empiezo a adorar, yo me empiezo a conectar con Dios. Mire, usted puede meterse a una atmósfera o provocar una atmósfera. Son dos cosas distintas. A veces llegamos y decimos: no siento nada, no hay atmósfera. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Provocar la atmósfera. Estoy hablando de la reunión. A veces estamos en la casa y no hay atmósfera de adoración. ¿Qué tengo que hacer? Provocar la atmósfera. Claro, toda la noche Netflix, toda la noche esto, toda la noche lo otro. No hay atmósfera. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que provocar la atmósfera. Cuando yo provoco la atmósfera de la adoración, empiezo a entrar a la presencia, empiezo a entrar a un tiempo de intimidad. Escuche esto. Dice la Biblia que un día Jesús entró a casa de Simón, el fariseo. Entró a su casa, estuvo ahí esperando que hicieran algo por él. Jesús estaba esperando que hicieran algo y no hicieron nada por él. De repente entró una mujer, diga conmigo, pecadora. La conocía Simón, y ¿sabe algo? Cuando este hombre miró que esa mujer estaba delante de Jesús llorando, estaba delante de Jesús ahí con sus cabellos, lavando sus pies y suplicándole a Jesús,
Ese hombre se volteó y le dijo: si ese hombre fuera profeta, sabría que esa mujer es una pecadora. Sin embargo, Jesús lo dejó, permitió, y le dijo: a ver, tú, fariseo, ven para acá. Le llamó por su nombre: ven para acá. Te voy a hacer una pregunta. Imagínate tú, Simón, que alguien te debe 50 pesos, pero alguien te debe 100,000 pesos, y tú les perdonas la deuda. ¿Quién te va a dar más? ¿Quién estará más agradecido? ¿El de 50 o el de 100,000? Y dice: no, pues definitivamente estará más agradecido y amará más ¿el de qué? El de 100,000. Y Jesús dijo: fíjense, bien has dicho. Efectivamente, a esta mujer, mire lo que dice Jesús: a esta mujer que tú miras aquí, se le ha perdonado ¿cuánto? Se le ha perdonado mucho, dice la palabra. Se le ha perdonado mucho. Por eso ella está haciendo todo lo que está haciendo. Y mire lo que dice el versículo 44. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Mire, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era cultura que los pies se tenían que lavar porque estaban descalzos. No me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Siguiente versículo. Tú no me... Mire lo que esperaba Jesús. Esperaba lágrimas y luego dice: no me diste beso. ¿Se da cuenta? A veces nosotros somos así. Jesús quiere estar con nosotros, pero nosotros no le hacemos caso. Efectivamente estaba hablando de una relación personal, de algo cultural, pero llévelo al espíritu. El beso tiene que ver con comunión, con contacto. Y sabes, el Padre está esperando que nosotros anhelemos besarlo. No sé si me estoy explicando. Hay un punto en el que el corazón anhela besar al Padre. Mas esta, mire lo que le gusta a Jesús. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. ¿Qué le gusta a Jesús? Las acciones que demuestran amor. ¿A quién? A Él. ¿Es importante el amor a su nombre? Sí, es importante. ¿Tenemos que dejar de amar su nombre? No. Tenemos que hacer todo lo que ame su nombre. Tenemos que demostrárselo. Pero a mi Jesús, a mi Padre, al Espíritu Santo, le gusta el contacto. Le gusta que nos acerquemos. Le gusta que lloremos. Le gusta que le besemos. Le gusta que seamos constantes en esas acciones. Mire, tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió con perfume mis pies. ¿Sabes? Hace 2 semanas predicaba de el mejor regalo, el regalo perfecto. Un hijo, el regalo perfecto. Te tengo que decir algo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo también le gustan los regalos. ¿Sabes con qué se demuestra el amor? ¿Con qué? ¿Con qué? Dilo a fuerte, ¿con qué? Con acciones. Y dar regalos al Padre, dar regalos al Hijo, es una demostración de amor a Él. ¿Sabes una cosa? Esa mujer a la que se le había perdonado mucho, le trajo a Jesús un regalo. Un regalo
costosísimo. Ahí está. Le trajo un perfume. Fue criticada, sí, pero ella expresó su amor con su mejor perfume. ¿Y sabes cuál es el mejor perfume que tú y yo tenemos? ¿Sabes cuál es el mejor regalo que tú y yo le podemos dar al Padre todos los días? Es un regalo llamado adoración. Siempre que tú y yo vamos delante de Él, lloramos, le besamos. Por eso hago un paréntesis. Yo sé que todos tenemos un temperamento distinto. Hay gente que dice: no, yo soy machín y no lloro, y no soy emocionalista y no lloro delante de Dios. No lo siento. Le voy a decir algo. A Jesús le gusta que lloremos delante de Él. Está registrado, lo enfatiza. Esta mujer, desde que entró, no ha parado de llorar, no ha dejado de chorrear lágrimas en mis pies. Esos son los actos, esas son las acciones que la iglesia de hoy ha dejado de hacer. La iglesia de hoy ya no besa al Padre, ya no intimida con el Espíritu Santo, ya no llora delante de Jesús, ya no trae sus mejores regalos delante de Jesús. Y ese era el problema de la iglesia de Éfeso. Iglesia, tenemos que servir, sí, por amor a Él, por amor a su nombre, pero tenemos que entrar a las acciones que demuestran que lo amamos a Él. Escuche lo que dice el Salmo 73, 26 al 28. Salmo 73, del 26 al 28. Dice la Biblia: puede fallarme, Nueva Traducción Viviente, puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fortaleza de mi corazón. Mire lo que dice el salmista. Esto habla de amor a Él. Dice: Él es mío. ¿Para cuándo? Para siempre. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen, mire, diga conmigo: bendita gracia. Iglesia de Éfeso, iglesia Casa del Rey, ustedes aman mi nombre, me sirven, trabajan, son arduos, pero no me abandonen, vuelvan a amarme. Los que lo abandonen, los que ¿qué? Lo abandonen, perecerán. No dice que Él destruye a los que le sirven, porque tú destruyes a los que se alejan de ¿qué? Tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, mire esto. Qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Dios quiere hacer maravillas en nuestra vida. Dios quiere hacer cosas grandes y extraordinarias en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Tenemos que volver a amarle. Tenemos que volver a nuestro primer amor. Todos tenemos que volver a nuestro primer amor. No le ames por lo que Él te puede dar. Ámale por quien Él es.